Jardines botánicos, invernaderos, parques biológicos temáticos. Una valiosa muestra de la biodiversidad de México y el mundo, pero también una fuente de trabajo que promueve el turismo, impulsa la economía y coadyuva en la educación. Ahí podemos encontrar desde especies útiles, típicas de alguna región, hasta exóticas, raras y en peligro de extinción. ¿Quién nos recuerda un paseo escolar en alguno de ellos con la maestra de Ciencias Naturales? Incluso hoy, el tema de la conservación y educación ambiental podría ser detonado o animado por estas visitas. Este tipo de jardines y los huertos domésticos son ejemplo de espacios de producción botánica en todas las escalas. Las universidades le han apostado a la creación y exhibición de una gran diversidad de especies vegetales que con el tiempo han crecido hasta graduarse como jardines botánicos. Evidentemente, las colecciones están científicamente documentadas para apoyar actividades de conservación y proyectos de investigación. La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un jardín botánico, un íntimo rincón en lo alto de Ciudad Universitaria que contiene esferas o jardines temáticos distribuidos de manera didáctica. Se puede llegar ahí desde muy temprano y caminar o correr mientras se admira el verde de este museo vivo, donde las especies te van saludando con su nombre propio. Un excelente lugar para hacer el sprint después de unas pronunciadas subidas y sinuosos caminos. El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM es el segundo más antiguo de nuestro país. El primero de la época moderna es el Museo Jardín Botánico Faustino Miranda en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que, entrada la segunda parte del siglo XX, abrió sus puertas a los visitantes. Pero este lugar, que luce colecciones de maderas, plantas y flores locales, tiene un bisabuelo que le enseñó todo lo que sabía. El primer jardín botánico de México, en Texcoco, fundado nada menos que por Nezahualcóyotl. Un lugar donde los médicos tradicionales podían aprender intercambiando información de plantas, flores y hierbas. La clasificación de las especies en el México prehispánico resultaba una tarea importante, tanto que las colecciones se lograban a base de comercio, diplomacia o hasta con el empleo de la fuerza militar. Un total de 1.600 especies de plantas viven aquí. De esas, 300 se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Unas habitan en sus adentros, otras en el camino de los visitantes. Hay que saberle buscar. Incubadoras de biodiversidad en medio de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Entre magma del Xitle, hecho roca, la región templada. Atravesamos una sección de selva cálido-húmeda, plantas útiles y medicinales. Fundado en 1959, este jardín botánico hoy nos ofrece visitas guiadas, caminatas o hasta conciertos sorpresa. Detenerse en la colección nacional de agaváceas es obligado, especies en peligro de extinción que se niegan a dejar de existir y flores que tratan de alcanzar el sol y que son hogares de aves por la mañana y oasis de murciélagos por la noche. De las cuales 159 están en México y dentro de ellas 129 son endémicas, es casi un 80%, ¿sí? de las mexicanas, y sería un poco más del 60% de las que están a nivel mundial. Actualmente las zonas áridas, como lo es el Valle de Tehuacán, Icatlán, en los límites de Puebla y Oaxaca, representa el área con mayor riqueza de agaves a nivel nacional. Los agaves, magueyes o mezcales, como se les conoce, también tienen múltiples usos industriales y medicinales. Además de madrigueras para roedores y reptiles, son lugares de descanso, polinización, reproducción y alimento para diversas especies animales. Se calcula que estas plantas se originaron aproximadamente hace unos 10 millones de años en el norte de México
Y una vez que que se originaron ahí a partir de plantas herbáceas, empezaron a diversificarse, es decir, a colonizar todos estos territorios y se fueron adaptando a las zonas áridas. Por eso tienen las hojas en formas de rosetas, porque estos agaves, al tener este tipo de hojas, les permite captar la poca lluvia que pueda caer. Entonces la captan y la dirigen hacia las raíces. Ellas abren sus estomas durante la noche. Algo llama nuestra atención. Es un quiote, o tallo de 14 metros que cuando florezca será un hermoso espectáculo que no deberíamos perdernos. Fue traído de Oaxaca en 1992. Es uno de los agaves más longevos de aquí. La planta se desarrolla arriba, es decir, no echa hijuelos en la base. El néctar de estas inflorescencias amarillas es un magneto para colibríes, insectos y murciélagos. Y sí, en este entorno vamos a conocer más a detalle a los murciélagos, los únicos mamíferos voladores. Esperamos a que caiga la noche. Mientras, estos investigadores despliegan redes de niebla en sitios estratégicos. Queremos ver de cerca a un ejemplar, tarea nada sencilla ya que son nocturnos y muy elusivos. Su manera de percibir el entorno es muy peculiar. Al tiempo que preparan las trampas, nos explican que los murciélagos tienen un sexto sentido, que es crucial, el de la ecolocalización. Por ejemplo, ponerlo en una fuente de agua es una buena estrategia porque los murciélagos bajan a tomar agua, ¿no? Entonces, al bajar a tomar agua quedan en la red. Que muchos de ellos tienen el sentido de ecolocalización muy fino, muy desarrollado, tan fino que ellos pueden detectar insectos en vuelo y atraparlos y comérselos en vuelo. Entonces ellos tienen la capacidad a veces de detectar las redes. La ecolocalización les ayuda a reconocer a detalle el entorno, incluso en la oscuridad más profunda. Descubren todo al emitir y percibir ondas sonoras que rebotan en las superficies. Corrimos con suerte, capturamos momentáneamente a una hembra. Este es un murciélago nectarívoro, quiere decir que se alimenta de del néctar de las plantas, por eso está lleno de polen. Va a las flores que se abren por la noche, especialmente agave, uno de los murciélagos maguilleros, una de las dos especies de murciélagos maguilleros que hay en México. Esta es la más grande de ellas, esta se llama Leptonicteris nivalis, es una hembra, es la más grande de las tres especies de Leptonicteris que hay. La otra tiene una distribución discontinua y está en Sudamérica, especialmente en Colombia, Venezuela y algunas islas del Caribe. En el mundo existen más de 1.300 especies de murciélagos. 138 viven en nuestro país. La gran mayoría se alimentan de néctar y de insectos. Por ello es injusta su mala fama de vampiros, pues solo 3 especies consumen sangre. La morfología del ala también se ha adaptado muchísimo y ha evolucionado mucho para el vuelo, de tal forma que cada uno de estos huesitos que vemos acá pues son las falanges de nuestros dedos. Otras características como bien interesantes de los murciélagos es que sus rodillas se doblan hacia atrás, no hacia adelante como nosotros, ¿no? Y una de las explicaciones para esto es que ellos se cuelgan de esta manera, ¿no? El tamaño de su lengua, como ustedes pueden ver, es muy larga. Son una verdadera joya de la evolución. Increíbles revelaciones en estos recintos del mundo vegetal. Son 15 los jardines botánicos que existen en territorio mexicano, y justo en medio del caos de la Ciudad de México
podemos encontrar tranquilidad, relajación y belleza natural. Apenas atravesamos este cerco de seguridad, descubrimos el Jardín Botánico de Palacio Nacional. Este pequeño remanso de paz, pero simbólicamente grande, nos hace sentir nostalgia de los saberes ancestrales. Por ejemplo, aquí donde la cochinilla aporta el rojo mexicano entre lo verde del recinto presidencial. Los palacios tienen jardines y Palacio Nacional no es la excepción, aunque claro ha habido momentos de su historia en que se han visto reducidos, pero actualmente tenemos dos jardines, el de la Emperatriz en el lado sur y del lado norte de cactáceas o jardín botánico. Su historia se remonta a los tiempos prehispánicos. En estos terrenos se encontraba la casa de Moctezuma con exóticos jardines de estanques, hogar de aves y peces. Durante el virreinato, en la época ilustrada, aquí se fundó el Real Jardín Botánico de México, el primero de su tipo en América con su cátedra de botánica. Esto es bien importante porque la política borbónica que fomentó las ciencias y las artes, fomentó el estudio de las plantas mexicanas, pero que en memoria de ese jardín extraordinario que existió, se han recuperado estos espacios con plantas mexicanas que destacan, por ejemplo, allá un árbol de las manitas, un macpalzóchitl, o estos especímenes de semidesierto que dominan en el norte de México. En el corazón de la Ciudad de México encontramos este pacífico espacio visitado por colibríes y habitado por gatos. Aquí también encontramos sabiduría cósmica y ancestral en forma de taller laboratorio a cargo de una científica con corazón de artesana. La materia prima, un tesoro que guarda Palacio Nacional. Es una grana cochinilla silvestre. El cuerpo revienta y nos da el color rojo, que debe ser así como la tataranieta de la que alguna vez fue Fina y que habitó estos lugares, ¿no? Esta cochinilla presenta estas características porque se adaptó a un clima hostil, a un clima difícil, a plaguicidas. Entonces lo que hizo fue cambiar todas sus propiedades y sus rendimientos carmínicos, los cambió por tener más vida, por poder vivir más tiempo en un hábitat tan difícil para su desarrollo. Sin embargo, pues es un buen representante en un muy buen lugar que identifica a México, ¿no? Completamente endémica de México, comprobado porque es originaria de nosotros y de aquí llegó a otros países, así es que aquí tenemos un ejemplo de una grana viva. Este jardín nos pone al alcance de una pequeña producción de grana cochinilla, algo más que un pigmento. La propuesta era que desde la ciencia pudiéramos darle una alternativa a los artesanos para que mejoraran ese proceso. Cuando estás en el laboratorio, compruebas y dices, sí, pinta por esta razón. Pero cuando ya estás en la parte del arte o la parte artesanal, te das cuenta que el artesano ve mucho más que lo que ve la ciencia y que es esto lo que tú transmites en ese color. Sabe bien que trabajar con el pigmento no es una habilidad, sino un intercambio que se propicia al recolectar la grana, molerla en el mortero o al deslizarla en una superficie. La propuesta es poder dar un poco, ¿no? Poder sembrar otro palo, poder respetar un poco más al caracol y hacerlo como parte de una conciencia dentro de los mismos talleres. Si yo voy a tomar de la naturaleza una planta, voy a devolver algo. A hora y media de la Ciudad de México, en el estado de Morelos, encontramos colores, aromas y texturas de la flora mexicana y del mundo. Jardines de México es uno de los lugares más espectaculares.
Sus 51 hectáreas ofrecen experiencias sensitivas de belleza botánica en varios espacios temáticos. Uno de ellos es el jardín estilo italiano. Sus esculturas y columnas tipo renacentistas le dan un toque romántico. Es una zona de arbustos bajos, perfectamente recortados, que nos recuerda a los jardines de los castillos europeos. La Fuente de Neptuno. Su famoso mármol, traído desde Carrara, Italia, fue exquisitamente esculpido. Unos altos cipreses delimitan este espacio. El jardín estilo japonés nos transporta al pasado, a los plácidos patios de Osaka o de Kioto. El sonido de un pequeño arroyo nos lleva a los puentes cortos que conectan con la casa de té, pabellón o pagoda. Rodeados de bambúes, gardenias y jazmines, los espejos de los estanques parecen romperse por los insectos, como si estuviéramos en un templo budista donde no podemos escapar de la reflexión y la contemplación. Espacio zen donde las rocas son tan importantes como las plantas. Llegamos al jardín tropical. ¿En qué momento pasamos de Japón a Veracruz? Estamos en un bosque de vegetación selvática. Se puede sentir la humedad que queda atrapada entre los inmensos árboles cuyas copas se encuentran a 3 o 4 metros de altura. Frondosas y abundantes flores nos escoltan durante el trayecto. Y hasta podemos contemplar plantas prehistóricas y las mismísimas orquídeas. Este es el hogar de más de 4,000 orquídeas, que con sus seductores colores nos llaman a verlas y olerlas muy de cerca. Ellas mismas han desarrollado diversas estrategias para sobrevivir, y ese es parte de su encanto. Lo mismo pueden estar en tierra que conquistar las alturas. En el invernadero, donde las cultivan y rescatan, aprendimos mucho sobre su cuidado y protección, y constatamos que aquí están recreadas las condiciones climáticas exactas para su conservación. La orquídea que ahora producimos es una especie del género Phalaenopsis, que es una de las orquídeas más conocidas en el mundo, más utilizadas, más cultivadas y en donde hay una diversidad de colores, tamaños extraordinarios. Al ser un cultivo tropical, pues podríamos pensar que siempre debe ser temperaturas altas. Sin embargo, esta especie de orquídea responde muy sensible al cambio de temperaturas para poder inducir su floración. Es decir, en su hábitat natural, cuando las temperaturas bajan, es cuando estas orquídeas florecen. De tal suerte que ahora que las cultivamos, pues las forzamos un poco, sea como un switch, para que diga, ahora voy a emitir flores. Puede durar 6, 8, hasta 10 semanas probablemente, porque puede no solo emitirse un solo tallo floral, pueden emitirse 2 tallos florales por planta. Las orquídeas originalmente pues están sobre los árboles, son plantas epífitas, en donde las raíces fotosintetizan y las raíces también son muy funcionales para la nutrición de la planta. Por eso es que utilizamos ahora macetas transparentes para que las raíces puedan utilizar la luz que les llega del exterior. Lo que queremos primero es que esta orquídea nos dé una buena cantidad de hojas en cuanto a número y en cuanto a tamaño de las hojas. Este proceso puede durar entre 6 y 12 meses, según el tamaño de la planta de orquídea que quisiéramos para su exhibición o para el mercado. Durante este periodo tenemos que cuidar mucho el riego, la nutrición de la planta y la prevención de plagas y enfermedades. 3 meses hasta 4 meses van a estar en floración continua. Una vez que estas plantas van terminando su floración, entonces esas plantas son sustituidas por plantas nuevas. Esas plantas que han dejado de florecer en el orquidiario, las regresamos a nuestra área de producción vegetal precisamente para recuperarlas.
Una caminata o un recorrido en estos carritos nos llevan a lo que sería una pequeña muestra del desierto mexicano. Una gran ciudad como la de México necesita varios pulmones verdes, y no solo uno, para mantener la salud de sus habitantes. Por eso, de este lado de la capital, cuenta con el bosque de Chapultepec. Son casi 700 hectáreas que rompen con la crudeza de las grandes avenidas y el ajetreo de la gente. Pero este mar de vegetación necesita un centro de reunión, un santuario que concentre a los representantes de diversos especímenes. Y esa tarea recae en el Jardín Botánico, que tiene en poco más de 5 hectáreas, 24 jardineras temáticas, un orquidario y un invernadero. Representan la vegetación del altiplano mexicano, con cactáceas, agaváceas, algunas de ellas en peligro de extinción, plantas domesticadas, humedales, pastizales, una pequeña muestra de lo que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, un espacio para dalias, que es la flor emblemática de México, decretada área de valor ambiental. ¿Y esto qué quiere decir? Que contiene algunos aspectos estéticos y biofísicos muy antiguos. Ahuehuetes, que es nuestro árbol también nacional, el árbol viejo. Muchos de ellos plantados desde tiempos de Moctezuma o desde Netzahualcóyotl. Y la relación planta-hombre, pues lo entendían muy bien nuestros ancestros, ¿no? De tal manera que también pues de ahí viene la alimentación, el aprovechamiento medicinal. Pero esta área de valor ambiental trata de conectar esa parte de lo social, de que es un espacio de recreación, de esparcimiento. Y mucha gente viene aquí con el propósito de pasar un rato agradable, un rato en el que a veces se olvida de todo y un poco conecta con la naturaleza, ¿no? Tener la oportunidad de cruzar Paseo de la Reforma, regalarnos momentos para conectar con la naturaleza en familia y relajarnos mientras aprendemos, nos hace partícipes del ciclo natural. Mientras el reino animal poliniza al reino vegetal, nosotros sembramos conciencia en los niños. El 80% de los productos vegetales de consumo humano son logrados gracias a la polinización de insectos, colibríes, murciélagos, escarabajos o roedores. Es momento de devolverle algo a la naturaleza. Otra consecuencia de los jardines botánicos y sus conocimientos es el interés relativamente nuevo por los huertos sustentables. En estos talleres y laboratorios se ponen en práctica a base de ensayo y error las técnicas y estrategias exitosas de producción y preservación de la flora. Mejorar especies alimentarias es un claro resultado de las experiencias que nos dejan. Conocimos por accidente un interesante proyecto en medio de un hotel sustentable, en un clima húmedo de la selva, alejado del centro de Bacalar en Quintana Roo. Un modelo amigable con la laguna, sin agroquímicos. Este caso en particular aprovecha las características del suelo kárstico de la península de Yucatán, sin embargo, se puede replicar en cualquier localidad. Tú siembras un plátano, por ejemplo, y tú sabes que su vida útil va a tener más o menos un año, año y medio, que te va a dar una cosecha de plátanos. Bueno, pues después ese mismo plátano lo cortas, lo trozas y te sirve como una cama y vas alimentando, vas creando suelo. Una planta protege a la otra, por ejemplo, ¿no? Siembras una planta de olor, ¿no? El ajo, la hierbabuena, el zacate limón, y eso ayuda a que las plagas se vayan. Cuando no tienes un monocultivo y es un policultivo, pues ya no lo haces tan atractivo para las plagas. La naturaleza nos lleva hacia nuestro interior y ahí es donde encuentras las maravillas, ¿no? Esa paz y esa quietud que tanto anhelamos.
se llama Agroforestería Sintrópica, que fue fundado en Brasil y que pues bueno, somos de los primeros en México que lo estamos poniendo en práctica aquí, en este tipo de suelo, este clima que es muy particular, ¿no? Los insumos que necesitan las plantas para darnos alimento, para tener una buena producción rentable, se produzcan aquí mismo, ¿no? Ese insumo en la agricultura es agua, fertilizante y más que nada eso, ¿no? El fertilizante aquí nosotros lo plantamos, ¿no? Tenemos plantas que nosotros utilizamos para producir materia orgánica, como ven aquí todo está lleno de troncos, de hoja, ¿no? Por ejemplo, estas hojas que eran de este árbol nativo guarumbo, lo cortamos y lo ponemos en el suelo y de esta forma estamos fertilizando con materia orgánica, así como lo hace la selva, ¿no? Nuestro mayor ejemplo y nuestro mayor maestro es la naturaleza y pues bueno, eso es lo que nos demuestra que solita se puede regenerar. La selva nos enseña que hay por lo menos 4 tipos de plantas creciendo todas al mismo tiempo. Entonces eso nosotros lo tratamos de replicar. ¿Cómo? Con hortalizas. Tenemos frutales, una piña y arriba tenemos un cítrico, ¿no? Tenemos plátano. Son plantas de diferentes tamaños, ¿no? Y hay árboles nativos también que son los que van hasta arriba. El mayor insumo de esta agricultura se dice que es el conocimiento de las plantas, crecer junto con ellas, ¿no? Y vivir con ellas para saber, pues, cuál es su tiempo de crecimiento, qué condiciones de luz necesitan. Entonces, pues aquí hemos venido aprendiendo, pues, junto con las plantas, cómo tener sistemas productivos de alimentos, ¿no? Pero que realmente sean sustentables y resilientes al cambio climático, ¿no? Los jardines botánicos son banco de genes, albergue de biotipos amenazados, especies orgullosamente endémicas, de flores raras, hierbas ancestralmente utilizadas en la cosmética y la medicina. Nueva y vieja gastronomía inspirada en los habitantes de estas biosferas. Flora y fauna nativa que no quiere perecer.